Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos sobre series aritméticas. Es decir, aquellas series que les ponen, por ejemplo, en donde hay una sucesión de números, por ejemplo, 3, 6, 9, 12, y así hasta, por ejemplo, el número 300. Y les preguntan, ¿cuál es la razón? Bueno, como es una serie aritmética, aquí hay suma o diferencia. Por ejemplo, entre el 6 y el 3 hay una diferencia de 3. 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3. 12 menos 9, 3. Quiere decir que aquí el número anterior, ¿cuál será? Pues el 297. ¿Por qué? Porque 300 menos 297 es 3. Es decir, 3 es la razón de esta serie aritmética. Muy bien, ¿cuántos términos tiene? Pues también se puede hallar. ¿Cuál es el primer y último término? También se puede hallar. Todo eso con una fórmula. Mírenla bien. La fórmula es la siguiente. Voy a ponerla con un color, a ver, con este. N, es decir, el número de términos de una sucesión aritmética, se halla de la siguiente manera. El término n, es decir, el término final, cualquiera sea, menos el término inicial, el término 1, ¿okay? Sobre la razón, pero más 1. Esa es la fórmula. Voy a encerrarla aquí en un rectángulo. Muy bien, esta es la fórmula. N, es decir, el número de términos que conforman una determinada sucesión aritmética es igual al último término menos el primero sobre la razón, todo más 1. Recuérdenla. Memoria. Es decir, anótenla. Primero anótenla y luego memoricen. Bueno, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Miren, si les piden, por ejemplo, les ponen una sucesión allí, cualquiera. Esta empieza en 15, luego 30 y... perdón, luego 23, luego 31 y así, sucesivamente, hasta que llegan a un número que es el 503 y luego el 511. Muy bien, les piden cuál es el número de términos, es decir, le piden n. Bueno, pongamos la fórmula. N es igual a ¿qué? Al primer término, perdón, al último término, 511, ¿no? Menos el primero, que es 15. Sobre la razón. ¿Cuánto es la razón aquí? A ver, 23 menos 15 son 8. 31 menos 8 también. A ver si cumple aquí. 511 menos 503, pues 8. Entonces la razón es 8. Pongamos 8 aquí. Luego más 1. Muy bien. Resolvamos esto. 511 menos 15, tenemos 496. Sobre 8. Más 1. Esto es igual al número de términos. Lo que nos pide. 596 entre 8, 62, ¿no es cierto? Más 1, 63. Es decir, el número de términos aquí es 63. Voy a ponerlo más bonito que está muy feo. El número de términos aquí es 63 y esa es la respuesta. ¿Okay? Aplicando esta fórmula, que ya la han memorizado, seguro. Muy bien, es así. Apliquémosla otra vez. Borremos todo esto. Supongamos que les piden otra cosa. A ver. Supongamos que les piden
Les ponen otra sucesión, un poco más enrevesada. Empieza con 13, luego 16, luego 20, luego 23, luego 27, luego 30, y así, sucesivamente hasta que llegan al 160, 163 y 167 como último número. Bueno, y les piden el número de términos. ¿Cómo hacemos? Pues primero encontremos la razón. Aquí entre 16 menos 13, pues 3. 20 menos 16, aquí es 4. Entonces no cumple con una razón constante. Aquí vuelve a ser 3 y aquí vuelve a ser 4. Eso me da una sospecha. ¿Por qué? Vamos a ver aquí atrás. 167 menos 163, aquí es 4 y aquí es 3. Quiere decir que hay dos razones. Si hay dos razones, probablemente, y lo más seguro, es que hayan también dos sucesiones. Muy bien, probemos estos dos. 13 o 20 menos 13, ¿cuánto es? 7. Muy bien. 23 menos 16, ¿cuánto hay? Pues 7 también. 7. 7. Increíble. Hay dos razones de 7. Si ponemos este con este, ¿cuánto da? 7 también. Y se supone que este con este debería ser 7. ¿No es cierto? Es decir, aquí debería estar el número 156. Porque 163 menos 7 es 156. Hay dos sucesiones mezcladas ahí. Unas tienen estos números, ¿no? Y en este caso tendría este y este, ¿no? O mejor dicho, ya que terminan en 7, pues no serían en este caso estos, sino estos de aquí. Este y este. Parte de una de las progresiones. La otra sería este y este como últimos términos. Entonces les preguntan, ¿cuál es el número de términos? Pues empecemos a hallar el de la primera sucesión. A ver, número de términos. Es igual. Término final, pero de esta, de la amarilla. Término final es el 167, menos el primer término que es 13, todo sobre la razón que es 7, y todo más 1. Muy bien. ¿Cuánto sale esto si lo operan? 167 menos 3, sale 23. N es igual a 23. Muy bien, vamos a borrar la fórmula porque ya ustedes seguro que la han memorizado. Ese es el número de términos de la primera sucesión. El número de términos de la segunda sucesión... A ver, vamos a empezar. Vamos a hacerlo con rojo porque está pintado con rojo, ¿no? N es igual a el último término de esa progresión, que sería el 163, menos el primero que es 16, todo sobre la razón, que es 7, pero más 1. Todo más 1. Muy bien, operando todo esto, pues sale n igual a 22. Entonces, ¿cuál es el número de términos de esta sucesión, que en realidad son dos mezcladas? Pues la suma de estos dos, lo cual da 45. Esa sería la respuesta de esta pregunta interesante, en la cual usamos la famosa fórmula del número de términos de una sucesión aritmética. Y así pueden hallar la razón y otras cosas más, que ya veremos en próximos vídeos. Espero les haya servido hasta aquí y nos vemos muy pronto.